Antes de morir, un podcast de Vladimir Soasti. Luis Aníbal Quispe tenía 4 años cuando llegó a este lugar. Fruto de una violación nació Luis Aníbal Quispe. Y la historia comienza a partir de ese momento. Ser escritor me ha traído increíbles anécdotas y enseñanzas. Hace muy poco falleció Luis Aníbal Quispe, el que fuese mejor amigo y lugarteniente de Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror, el cabecilla de un grupo de adolescentes conocidos como la Pandilla del Terror, responsables de la muerte de 22 personas en 1991. Pero ¿por qué tomarme el tiempo de hacer un podcast o hablar del tema de la muerte de un criminal? Mi nombre es Vladimir Soasti y como ya lo mencioné, soy escritor. Unos días antes de morir, Luis Aníbal Quispe, con ya casi medio siglo de vida encima y muy alejado de su oscuro pasado, se contactó conmigo. Jamás imaginé que algo así sucedería. Antes de morir, un podcast de Vladimir Soasti. En este instante estamos bajo la presencia de mi coronel, del señor comisario, todos los señores doctores, representantes del Ministerio Público, el investigador, el señor investigador y los investigadores. Para empezar a entender de mejor manera esta historia, les comentaba que hace unos años atrás mi hermano Marco Soasti y yo habíamos escrito, producido y dirigido el documental Tras las sombras del Niño del Terror, que contaba la historia del operativo y captura de los responsables de los asesinatos de 22 personas, 9 taxistas, 3 camioneteros, 5 homosexuales y 5 personas más a inicio de la década de los 90 en Quito, Ecuador. Es una banda de la banda del chico del terror. Se llamaba El Niño del Terror. A casi 2 décadas de lo que fue el sonado caso del Niño del Terror, regresamos y documentamos lo que fue la cacería humana jamás antes registrada en la historia de la Policía Nacional Ecuatoriana en contra de un menor. La gente jamás imaginó que los asesinos eran un grupo de adolescentes de 14 y 17 años. Entre ellos estaba Luis Aníbal Quispe Pucha, uno de los tristemente célebres personajes de esta historia. Las sirenas sonando, unos hombres sudando, un cadáver tirado, otro taxi robado. Es fin de semana, nadie vio nada, otro muerto arrastrado, fue ejecutado. Que quede bien claro que yo soy el que mando, cuando asalto yo mato, escrito en el asfalto. Cuando Luis Aníbal Quispe se comunicó, lo primero que pensé es, ¿con qué intención llegaba? ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere hablar conmigo o qué me quiere contar? Sí, ¿qué me quiere contar? Verás, bro, yo lo que busco, la verdad, bro. ¿Entiendes? La verdad. Porque fue tanto el daño que hicieron, ¿sí me entiendes? Y cómo nosotros nos dañamos, por qué nos dañamos, qué nos llevó a hacer tantas cosas. Me dejó muy en claro que no buscaba nada a cambio. Solo quería decir la verdad que faltó contar en esa trágica historia. Y todo el daño que hicieron, brother. Y cómo una violencia va llevando así al extremo, a llegar a cometer 22 asesinatos, por ejemplo. Fueron varios días que establecimos comunicación. Sin pensarlo, estaba en medio de una conversa con uno de los ex criminales que atestiguó una ola de asesinatos. En la otra parte de la justicia, también un enfoque directo a que cuiden a los jóvenes, o sea, a los niños, que no los abandonen, que un enfoque que las cosas son diferentes, ¿me entiendes? De lo que cuenta la prensa, de lo que cuenta la televisión, ¿me entiendes?
Luis Aníbal Quispe me contó la verdadera razón que lo llevó a involucrarse en el crimen. Me reveló cómo y dónde conoció a Hermosa y qué eran antes de convertirse en los asesinos más buscados del país. De igual forma me reveló relatos escalofriantes que ni en el documental ni en el proceso de investigación se dieron a conocer, como por ejemplo la injusta detención, acusación y sentencia de 2 chicas menores de edad que Hermosa, en un acto de maldad y manipulación a la información, las involucró. Mónica y Joana, a menos Mónica. Mónica no estuvo en ningún crimen. Y yo le dije, Mónica, yo sé que tú no tuviste nada que ver. Entonces yo ahí me encontré otra vez con Mónica y le dije, Mónica, tranquila, que yo sé que tú no tuviste nada que ver, y incluso ella no estuvo en ningún crimen. O sea, sí, fue una maldad de este man. Yo incluso yo les desmentí. La policía y la prensa no perdieron tiempo en señalarlas como miembros de la pandilla, pero la realidad era que ellas jamás tuvieron que ver con los crímenes. Pagaron cárcel, siendo inocentes. En las grabaciones que escucharán a continuación, precisamente arrancadas del documental Tras las sombras del niño del terror, se escucha a Luis Aníbal Quispe confesando cómo obtuvieron las balas del arma con la que cegaron la vida de muchas personas. Aquí está encubriendo vos. Tú fuiste el que me entregaste. Yo no fui, yo no sé quién está encubriendo vos. ¿Quién voy a encubrir si tú fuiste el que me entregaste el arma a mí? ¿Quién te daba cantidad de armas? ¿Qué armas te daba yo? ¿Quién dice cantidad de armas? Tú me entregaste una pistola 9mm Orlando, niquelada, con 4 municiones y con la cacha pegada en esta parte de acá. Yo no te he entregado nada. ¿Quién más me entregaste nada? ¿Cómo te llamas tú? Luis Quispe. Luis Quispe, sí, habla fuerte. Luis Quispe. ¿Estás en este momento detenido? Sí, en este momento me encuentro el día. Cuéntame cuántas veces has venido a la OID. Vine una vez a retirar unas balas. Habla duro. Una vez vine a retirar las balas. ¿De parte de quién? De parte de mi amigo el Hermosa. Sí, el nombre. Sí, del Juan Carlos Hermosa. ¿Quién te entregó aquí en la oficina las balas? El policía Puchi, creo. Ya. ¿En qué lugar? ¿Aquí en la oficina te dio? ¿En qué lugar? ¿En el patio? En capturadores, creo. ¿En capturadores? Sí, a ver, repite. Capturador. ¿Cómo estaba vestido él? Con un pantalón café, creo. ¿De Ford o de Eterno? De Eterno. Así se conocía también por primera vez sobre la existencia del asesino en serie más joven en la historia de un país, Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror, de 16 años, el único que aplastaba el gatillo. Luis Aníbal Quispe acompañó a Hermosa en los crímenes. Eran buenos amigos. Yo saqué la pistola y le disparé por atrás. Le disparé en la cabeza. ¿Cuántos tiros? 2. ¿Murió instantáneamente? Sí. También se escucha a Quispe reconociendo y encarando a la persona que les vendió las municiones, un policía corrupto. Bueno, entonces en este rato vamos a identificarlo. ¿Sí lo van a identificar? Sí, sí lo conozco. ¿Eres varón, pues? Yo sí. Bien varón. No, porque sí lo conozco. A ver, comenzando de por allá. ¿Cuáles de todos ellos? Señálalo con la mano. Señálalo. A ver, que diga cómo está vestido. Camina para acá. ¿Quién? No. Camina. Camina. Pero más. Acércate. Él es. A ver, indícale qué es lo que él dice a retirar. Aquí unas balas viene a retirar una vez. Una vez, 35 balas creo fue. Yo le dije a usted un reloj, que es el que me dio el Juan Carlos. A ver, ¿en qué lugar te dio? Repite nuevamente. ¿Este ciudadano? ¿Dónde trabaja este ciudadano? En capturadores, creo. ¿El policía? El policía. ¿Él te entregó las balas? Sí, él me entregó. ¿Cuántas? 25 creo que era. Y ahí me mandaron un reloj porque solo creo 15 no me iba a mandar. ¿Cómo te cobraron? No sé, el Juan Carlos ya le había pagado, creo que se me dijo 35.000 Juan Carlos. ¿Qué bien? Pero creo que fue en noviembre, diciembre, no vine a retirar más balas porque ya le daban por allá. Perfecto. Entonces comenzó asesinato. O sea, comenzamos, por ejemplo, a quitarle los taxis a los taxistas. A veces se resistían, ponían resistencia, no se dejaban robar el taxi, como todo ser humano, ¿no? Y tú sabes que en ese tiempo Carlos Sanremo
era nuevo, o sea, eran carros nuevos, o sea, eran taxistas que tal vez estaban pagando el carro nuevito y los manes, o sea, trataban de defenderse, o sea, sacaban las llaves de rueda, otros sacaban gas, otros garrotes. Y como nosotros éramos unos guambras mierdas, o sea, chiquitos, entonces pensaban que no nos íbamos a... Y cuando en eso yo solo se oye, Quispe sabía que nosotros habíamos hecho el documental. Me comentó que lo había visto y me preguntó por qué solo nos habíamos enfocado en lo policíaco. Le expliqué que acordamos con mi hermano no querer hacer apología del crimen, que además los medios de la época ya se habían dado un festín hablando de la vida de Hermosa y los miembros de la pandilla del terror. Le expliqué también que quisimos enfocarnos en el trabajo de la policía, cómo lo hicieron y de qué forma lograron dar con el paradero de los responsables que aterrorizaron a la ciudad con sus asesinatos. Quispe, en tono tranquilo, me dijo que la mayor parte de información del documental estaba correcta, pero en otras cosas no estaba de acuerdo, e incluso me dijo que había varias cosas que no eran verdad. Pero toda esta conversa tomaría un giro cuando Luis Aníbal Quispe decidió contarme todo desde el inicio de su vida. Porque de ahí es precisamente que explica cómo una persona puede sentir tanto resentimiento social y que a futuro puede convertirse en un delincuente. Luis Aníbal Quispe tenía 4 años cuando llegó a este lugar. Fruto de una violación nació Luis Aníbal Quispe. Y la historia comienza a partir de ese momento. Su padre lo reconoció, su padrastro lo reconoció como hijo, a su hermana y a él. Vivíamos una familia no tan sana. Vivíamos, Luis Quispe mayor tomaba, maltrataba a su madre y también llegó a violar a su hermana. Entonces Luis Jr. comenzó a vivir una vida de maltrato, resentimiento y era testigo de cómo su padrastro lo pegaba a su madre en esas peleas. Su madre le pedía ayuda y también era maltratado por ayudarla. El hijo de una ama de casa y un conserje de un conjunto habitacional en Quito claramente revelaba que venía de una familia disfuncional. Una madre maltratada, un padre alcohólico, violencia doméstica, violación, una historia de abuso infantil y sin niñez. Lo levantaban a las 4 de la mañana a barrer los edificios todos los días antes de ir a la escuela. Estudió en la escuela Jorge Washington de la Loma y fue creciendo hasta que llegó al punto en que era ya un joven que era malcriado. Esto despertaría prácticamente resentimiento social incontrolable. Y creció y también se convirtió Luis Jr. en un rebelde. Comenzó a delinquir en el conjunto, se tomaba cosas que no eran de él, pegaba a los niños, no
no hacía caso, rebelde. Y de eso fue incluido en la correccional para que se componga, entre paréntesis, para que se componga. Luis Aníbal Quispe se convertiría en un joven intratable que obligó a su madre a encerrarlo en un reclusorio para menores de edad. Allí fue donde conocería a Juan Fernando Hermosa. Antes de morir, un podcast de Vladimir Suasti.